Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo cuarto del Adviento. Claro, un domingo cuarto que cae justo este año, víspera de la Navidad. O sea, hoy 24, mañana 25. Y eso puede hacer que un poco el domingo cuarto nos pase litúrgicamente muy rápido, que lo perdamos de vista. Incluso alguna gente erróneamente dirá, ¿para qué voy a ir a misa a la mañana si igual voy a ir a misa a la tarde o a la noche o a la mañana siguiente? Son dos realidades distintas. El domingo cuarto de Adviento tiene su valor y su función litúrgica propia y es propiamente la misa de este domingo. La tarde ya es misa del lunes, o sea, es misa de la víspera de Navidad. Y tiene otro carácter, es distinto. Y además, el domingo cuarto realmente cierra unas líneas que se iban entrecruzando, dos hilos que se iban entrecruzando a lo largo de todo el Adviento. Entonces, vamos a reflexionar sobre eso, sobre este carácter propio que tienen estas lecturas de Adviento. ¿Cuáles son esas dos líneas de las que estoy hablando? Miren, desde el principio hemos visto que el Adviento evoca dos venidas. La venida final en gloria es la más presente en las primeras semanas del Adviento, la venida final en gloria, lo que llamamos la segunda venida, aunque no es segunda porque Jesús viene continuamente a la vida nuestra, a la vida de la iglesia, pero bueno, técnicamente es la segunda venida, la venida escatológica. Y la venida primera, la venida en la humildad de la carne en el nacimiento en Belén. Esas dos líneas están presentes todo el Adviento. Las lecturas van llevándonos hacia una o hacia otra. Como les digo, las primeras semanas más fuertemente la segunda venida. Luego, sobre todo a partir del día 17, más fuertemente la primera venida, la venida en humildad. Pero en el domingo cuarto, esas dos líneas se juntan. Y nos dice un mensaje fundamental a cada uno de nosotros. Y que es que el que entra en la dimensión de la fe, ve la gloria, es decir, eso que es la segunda venida, lo ve ya en la primera venida. Lo ve en la humildad de la carne. De hecho, la fe consiste en descubrir que la humildad de la carne es ya la gloria. ¿Sí? Simplemente es ver eso, sumergirse en ese misterio. La segunda lectura lo dice hoy de una manera preciosa, tan preciosa y tan sintética que la vamos a leer. Dice, al que puede consolidarnos según mi evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora mediante las escrituras proféticas, dado a conocer según disposición del Dios eterno, para que todas las gentes llegaran a la obediencia de la fe. A Dios el único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven? Misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora. En el nuevo régimen de la fe, que es la nueva alianza, ahora sí podemos contemplar la gloria del Señor. Pero la contemplación de la gloria es siempre en la humildad de la carne. Y esa conjunción es la que se muestra en el domingo cuarto. Y esa conjunción se nos muestra, yo les diría que es una gran sorpresa, porque uno espera la gloria, la manifestación, el gobierno de Dios, espera que sea con un cetro, un trono, y está bien, todos esos símbolos están en relación a la venida del Señor, pero resulta que el verdadero contenido de esa gloria es la humildad de la carne, es el trono de Belén, de la cuna de Belén. Ese es el trono de la gloria del Señor. Y eso, esa diferencia entre lo que esperaríamos y lo que de hecho Dios da, es el modo en que están articuladas las lecturas en este domingo cuarto. Fíjense, el domingo cuarto, ciclo B, no tenemos ni Marcos ni Juan para poner, porque ninguno de los dos hablan del nacimiento del Señor, de la infancia del Señor. Ninguno tiene evangelio de infancia. Juan se va mucho más atrás, a la preexistencia, y Marcos arranca desde el bautismo.
O sea que ninguno de los dos podemos buscar un evangelio para poner en este domingo. Entonces, ¿qué hace la liturgia? Le pide prestado un evangelio a San Lucas, ¿eh? Y pone la anunciación a María. Parece muy lógico, estamos leyendo del nacimiento, leer el día anterior la anunciación, está muy bien, pero en realidad no es nada lógico. La anunciación tiene que ver históricamente con 9 meses antes, no con el día anterior ni con la semana anterior, ¿eh? Entonces, ¿por qué leemos hoy la anunciación? Vamos a ver un poco cómo se articulan en la liturgia esas lecturas del domingo cuarto. Si vamos al ciclo A, leemos la profecía del Emanuel en Isaías, que dice: una virgen concebirá y dará a luz un niño y le pondrás por nombre Dios con nosotros. Y leemos la anunciación a José, en donde precisamente se cita esa profecía como corroboración de lo que el ángel le está anunciando a José. Luego vamos al ciclo B, leemos la promesa mesiánica 2 Samuel, en donde Dios le dice: ¿tú me vas a construir una casa? No, yo te voy a construir una casa, te daré una descendencia eterna, un trono duradero como el cielo, etc. La promesa mesiánica. Y el cumplimiento de esa promesa, porque es citada, al mencionar la herencia davídica, es citada en el relato de la Anunciación, con la Anunciación a María tomada del Evangelio de San Lucas. Y uno esperaría que en el ciclo C se repita la Anunciación de San Lucas, porque aparentemente todo esto tiene que ver con anunciaciones, pero no. En el ciclo C, en el propio de San Lucas, lo que se lee es la visitación. Y de primera lectura se lee una promesa muy, digamos, muy gloriosa, ¿no? Que es, tú, Belén Efrata, no eres la última, sino que de ti saldrá el que va a gobernar y pastoreará a los pueblos y todos le rendirán culto, etcétera, ¿no? Primera lectura. Y resulta que nos encontramos en la segunda lectura con la visitación, donde 2 embarazadas se transmiten la noticia a partir de lo que le dicen los 2 hijos que ni siquiera han nacido todavía. Es decir, casi les diría lo contrario de semejante despliegue de gloria que tiene la primera lectura. Ese cumplimiento que leemos en la segunda lectura resulta que obra de una manera totalmente distinta a como lo esperamos. Ese es el carácter propio del cuarto domingo de Adviento. La gloria se manifiesta en la humildad porque Dios ha dado una sorpresa, ha dado un giro a la historia. Esperábamos el Emanuel, el Dios con nosotros, y por lo tanto toda gloria brillante. Y resulta que ese Emanuel aparece en el seno de una familia que además, en cuanto aparece, esa familia tiene que irse a Egipto porque está perseguida y tiene... ¿Ven? Es decir, aparece esa gloria, pero aparece en una situación que es totalmente sorpresiva e inesperada, totalmente distinta. Además, esa gloria está concentrada en la persona de este Jesús. Segunda lectura, más claro todavía ese elemento de sorpresa. Segundo ciclo, más claro todavía ese elemento de sorpresa. Yo te daré un trono duradero como el cielo, pero resulta que el trono duradero como el cielo tiene que ver con anunciarle a una virgen que está ahí en su casa, en Nazaret, anunciarle que va a venir alguien que va a ser el heredero de David. Casi diría que es lo contrario de lo que dice la primera lectura. ¿Ven ese elemento de sorpresa? Esa sorpresa en el cumplimiento, en cómo Dios cumple sus promesas, es lo propio del cuarto domingo. Y bueno, en la tercera ni hablemos, el contraste entre la gloria de la primera lectura y la humildad que ha mirado la humildad de su esclava, ¿no? A proclamar precisamente después de ese texto en el Magnificat. Y la humildad con la que se cumple esa promesa es total. Sorpresa de Dios. Dios realiza su promesa, pero no de la manera que el hombre espera, sino de una manera creadora, creativa. Porque lo propio de Dios es crear. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver ahora con el análisis del texto de la Anunciación. Pero es eso, lo propio de Dios es ser creador.
Y entonces jamás va a cumplir de manera simplemente mecánica aquello que está en las promesas. Siempre que Dios promete, su cumplimiento no es mecánico, sino creador. Y eso es todo un código, y eso tenemos que aprender a decodificarlo, porque claro, nosotros esperamos que el desarrollo de la historia sea un poquito más mecánico, y resulta que Dios va creando en la historia siempre una instancia nueva. Y siempre, ¿cómo la podemos reconocer? Bueno, reconocemos cuando aquello que se exalta no es el poder, sino la humildad. No es lo alto, sino lo bajo. No es lo que brilla, sino lo que no brilla. Ese es el código de Dios. Y ese es el material con el que Él crea, ¿no? Y si no, vayan a Génesis, donde todo el inicio es oscuridad. Y desde esa oscuridad Dios saca la luz de la creación. Bueno, vamos a concentrarnos en la anunciación a María. Porque la anunciación a María tiene dos elementos. Por un lado, afirmar esto. Es decir, afirmar cómo en Jesús está realmente presente la gloria de Dios. Pero también esta anunciación tiene que ver con mostrarnos la actitud del creyente ante eso. ¿Qué quiere decir creer en eso? Y pone como modelo a María. Entonces, lo primero, la presencia de Jesús. Aquí el versículo decisivo en la anunciación es el versículo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Esa confesión cristológica es el eje sobre el que gira todo el relato de la Anunciación. Les diría, si no está esa confesión cristológica, este relato es anecdótico. Bueno, se apareció un ángel, pero no. Tiene sentido que este relato de la Anunciación esté dentro de los Evangelios porque contiene como núcleo una confesión cristológica. Todo en los Evangelios apunta siempre a quién es Jesús. Esa confesión cristológica es el eje, y ahora todo lo demás tiene que ver con eso. Ahora, esa confesión cristológica está hecha en el lenguaje del Antiguo Testamento, evidentemente. Y siempre lo menciono esto cuando leo este texto, que hay que tener mucho cuidado porque nuestra ignorancia habitual del Antiguo Testamento hace que podamos decodificar mal este texto. Incluso de manera piadosa se utilizan títulos que no es que estén mal, pero hay que tener cuidado con esos títulos. Llamar a María esposa del Espíritu Santo no está mal, obviamente, son títulos piadosos que sirven como para exaltar la figura de María, pero pueden hacernos pensar en la Anunciación como en una hierogamia, es decir, en la unión de un elemento masculino divino y un elemento femenino humano, como dicen los relatos paganos. Y aquí no hay nada de hierogamia. No hay una fecundación en ese sentido de María. Jesús nace virginalmente en el seno de María por un acto creador de Dios, no por una fecundación semidivina, sino por un acto creador de Dios. Dios crea en el seno de María la humanidad de su Hijo. Eso es propiamente la concepción de Jesús, un acto creador de Dios. Dios crea en el seno de María la humanidad de su Hijo. No mezcla mitad divino, mitad humano. Eso es en los mitos paganos. ¿Cómo está dicho eso aquí? O sea, ¿por qué les digo en este versículo hay que acostumbrarse a encontrar esa clave? Bueno, esto está dicho en el lenguaje propio de Éxodo, del libro del Éxodo. El libro del Éxodo, aunque parece que nos está contando simplemente la marcha del pueblo en el desierto, el libro del Éxodo tiene como sentido, todo su propósito, digamos, es mostrarnos cómo se hace presente la gloria de Dios en el medio de su pueblo. ¿En qué? ¿En qué objeto? ¿En qué realidad? En la morada del encuentro. La morada o tienda del encuentro, a la que también va a aludir Juan en su prólogo, el verbo resultó carne y plantó su tienda entre nosotros,
también hace alusión a esto mismo. En la morada del encuentro, bueno, es todo un hilo conductor dentro del libro del Éxodo, ¿eh? Justamente el libro del Éxodo le cuenta a Moisés los planos eternos de la morada y le manda a construirla, y utiliza muchos capítulos para contarnos la construcción de la morada, hasta que llega al final, ¿eh? Y en el final, esa morada se planta en el campamento y ocurre esto. Vamos a leer el final del libro del Éxodo. Dice: por fin alzó el atrio que rodeaba la morada y el altar y colgó el tapiz a la entrada del atrio. Así acabó Moisés los trabajos. Ahí se desaparece el papel de Moisés y ahora ya es la morada en sí misma. La nube cubrió entonces la morada del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. Esa es la afirmación. Es decir, realmente este es el Dios con una realización del Dios con nosotros. El Dios que se hace presente en su morada y la llena por completo. Ese lenguaje es el que utiliza en esta. Las palabras son evocaciones de esto, ¿eh? Ese es el lenguaje que utiliza en este versículo para hablar de esa, entre comillas, fecundación de María, de la concepción de Jesús. No es una fecundación, es la morada. María va a ser la morada en la que viene la gloria de Dios a habitar. Por eso, litúrgicamente, en las fiestas marianas utilizamos textos que tienen que ver con el arca del encuentro, con el arca que estaba en el medio de la morada. Y a María la llamamos el arca de la nueva alianza. Bien, porque precisamente en ella se realiza de una manera nueva, como hace siempre Dios, de una manera creadora, esto que ya se realizó en el Éxodo. Por supuesto con una diferencia. Aquello era una morada simbólica, en una morada que prefiguraba. Mientras que ahora Dios no solo no ha construido una tienda de paños, como es esta, ni una tienda de piedra, como fue el templo, sino que se ha construido un ser humano, Jesús, en el cual habita la plenitud de la divinidad. Y así como el templo tenía dos circuitos, digamos, ¿no? El centro, el Sancta Sanctorum, que estaba rodeado del conjunto del templo, así también el Sancta Sanctorum, que es Jesús, es la presencia plena de Dios, está rodeado por el vientre de María. Esa es la imagen que está aquí. Como imagen secundaria también está la presencia del Espíritu en la creación del mundo, cuando el Espíritu sobrevuela el caos acuoso. Por supuesto, también está esa imagen de fondo, pero esta es la más fuerte, la más importante. Bueno, a María se le anuncia eso. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. No temas porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Fíjense que el acto que le anuncia es el de la concepción. No le anuncia la unión fecundadora, le anuncia la concepción. Porque eso es lo que hace Dios en ella. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y ahora viene la respuesta de María, ¿no? ¿Cómo será eso si yo no conozco varón? Fíjense, esto que está en el capítulo 1 viene precedido de otra anunciación. Una anunciación, que es la anunciación a Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista. Esperen un segundito que lo busque aquí. Ahí estamos. Viene precedido de esa otra anunciación, la anunciación a Zacarías, en donde el mismo ángel Gabriel le anuncia a Zacarías. Ahora vamos a comparar las respuestas. Zacarías dijo al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en edad. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios. Mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no diste crédito a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y después, cuando viene María, parece que le hace la misma clase de pregunta.
pero el ángel no la regaña. Entonces, ¿será la misma clase de pregunta? ¿En qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en edad. ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Casi parece el mismo tipo de pregunta. Fíjense que hay una diferencia muy fundamental. En ese pues yo no conozco varón está, creo yo, la clave de la diferencia entre estas dos preguntas. Ella es una chica que está desposada. Va a consumar ese matrimonio, no sabemos cuánto, pero dentro de poco. Una semana, un mes o 5 meses. Va a consumar ese matrimonio. O sea que ella puede quedar perfectamente embarazada. No hay una objeción en eso. De aquí, precisamente, de lo aparentemente ilógica que es la pregunta, la tradición piadosa sacó una supuesta consagración que María había hecho de su virginidad, que en ningún momento de los evangelios aparece ni se supone eso. Eso proviene de un evangelio apócrifo. Pero sale de aquí, de lo incongruente que es la pregunta, porque ella de hecho puede quedar embarazada, no ahora, pero sí dentro de 5 meses, o dentro de 2 semanas, o dentro de 3 meses. Entonces, ¿por qué le hace esa pregunta? Yo creo que ahí está la clave de este texto, y la diferencia con Zacarías. Lo que le ofrece el ángel es esta concepción de Dios, y ella inmediatamente entiende que la palabra esa se ha realizado, porque es una palabra de Dios. Entonces no pide ni un signo, ni supone que eso implique dentro de 2 meses terminar el desposorio, consumar el matrimonio. Ya se ha realizado. No lo sabe cómo, pero ella sabe que no ha conocido varón. Y por lo tanto eso no es posible en este momento, aunque lo sea dentro de 2 meses, pero no lo es en este momento. La confianza de María en el anuncio del ángel es tan total que en tanto lo anunció su palabra se ha cumplido. Fíjense que la respuesta del ángel a Zacarías es porque no diste crédito a mis palabras. María dio crédito a estas palabras. Y dar crédito significa que aquello que han dicho estas palabras ya se ha realizado. Porque Dios habla y realiza. Su hablar es realizar. Dios habla y realiza. María da crédito a esas palabras. Y entonces aparece la dificultad, pero no es una dificultad en el sentido de una duda. Distinta a la respuesta de Zacarías, que es una dificultad en el sentido de pedir un signo a ver si eso se puede corroborar o no. ¿Ven la diferencia? Es decir, la respuesta de María no tiene que ver con su matrimonio futuro, tiene que ver con su condición actual. Ella en este momento no ha conocido varón. Y si el ángel dijo eso de parte de Dios, es porque eso ya se ha realizado. La actitud de fe de María es total. Esa es la actitud que propone el Evangelio de San Lucas como modelo de la fe. Y claro, es una actitud difícil porque nos pide que veamos algo que para el mundo es completamente invisible. Precisamente lo que vamos a ver mañana, día de Navidad, algo completamente difícil de ver para el mundo. Agregamos luces y brillos un poco para convencernos, pero en realidad el verdadero brillo, la verdadera luz es esa nube que llena la tienda del encuentro, esa plenitud de gloria que se ve en la humildad del Belén. Bueno, muy bien, con esto terminamos la lectura del domingo cuarto y quedamos ya preparados para las lecturas de Navidad. La semana que viene no va a haber sillón bíblico, así que nos vamos a ver en 2024. Un pequeño cambio en el sillón bíblico que voy a introducir a partir del año próximo. Como ya llevamos muchas lecturas hechas y hay muchos vídeos que a mí me parece mejor reeditarlos, es decir, decirles, miren, busquen tal vídeo, todo está muy accesible en la página del Testigo Fiel, en el menú Sillón Bíblico. Allí pueden encontrar con mucha facilidad todos los vídeos, o incluso buscando en las lecturas de misa del día, siempre están linkeados, en los domingos, siempre está linkeado el Sillón Bíblico. Entonces, a partir de 2024,
seguiré, por supuesto, trabajando las lecturas de domingo, pero los domingos que no haga falta, voy a tomar temas bíblicos, de modo de ir armando una pequeña bibliotequita hermenéutica, o videotequita hermenéutica. Temas bíblicos. Por ejemplo, pensaba, hay un vídeo de hace 3, 4 años en donde tomo el tema de la inspiración profética, cómo funciona eso de la inspiración profética en los profetas, y está metido adentro de un libro, de un vídeo del sillón bíblico, ¿no? Bueno, un tema así me gustaría tomarlo monográficamente. Lo mismo, qué sé yo, porque en unas traducciones dice, has visto la humildad de tu esclava, y en otras la humillación de tu esclava. ¿Por qué aparece esa diferencia de traducciones que parece tan terrible, ¿no? Y uno no es tan terrible, pero tiene que ver con la comprensión del texto, ¿no? Y así ir armando una pequeña bibliotequita hermenéutica con los domingos que podamos darnos ese lujo de que no necesitemos profundizar más en las lecturas que lo que ya se había trabajado. Bueno, espero que les guste esta pequeña propuesta de cambio que voy a ir introduciendo a lo largo del año próximo. Muchas gracias, que tengan una feliz Navidad y nos vemos en 2024.